visto o escuchado hablar sobre el dióxido de carbono? ¿En dónde? Sí, he escuchado hablar sobre el dióxido de carbono y fueron varias veces en la escuela. ¿Has visto o escuchado hablar sobre el dióxido de carbono? ¿En dónde? Sí, lo he escuchado a través de lo que vienen siendo medios de comunicación y libros. ¿Has visto o escuchado hablar sobre el dióxido de carbono? ¿En dónde? Sí, en la enseñanza de las ciencias en las escuelas primarias. ¿Has visto o escuchado hablar sobre el dióxido de carbono? Sí, ¿En dónde? en la escuela lo he escuchado mucho, también en campañas sobre la contaminación y en química. ¿Has visto o has escuchado hablar sobre el dióxido de carbono? ¿Y en dónde? Sí, he escuchado de eso en la escuela. ¿Cómo crees que afecta el dióxido de carbono al planeta Tierra y por qué? Pues porque eso se va al aire y lo contamina más, entonces nos afecta a nosotros porque es lo que respiramos. ¿Cómo crees que afecta el dióxido de carbono al planeta Tierra y por qué? Al planeta Tierra pues es afectada a través de sus capas, principalmente lo que viene siendo la capa de ozono, que evita que el sol, a través de los rayos ultravioletas, penetren y hace daño para nosotros los seres humanos y también para las personas. ¿Cómo cree que afecta el dióxido de carbono al planeta Tierra y por qué? El dióxido de carbono afecta al planeta Tierra debido a que las plantas no logran procesar en su totalidad el dióxido de carbono y eso hace que aumente la temperatura en la superficie terrestre. Efecto invernadero, ¿no? Provoca eso y hace que también la capa de ozono se abra y entre más los rayos UV y nos lastimen la piel. ¿Cómo crees que afecta el dióxido de carbono al planeta Tierra y por qué? Creo que lo contamina y puede llegar a causar daños hacia nosotros, al igual que lo causa en la capa de ozono, que con los rayos ultravioletas son los que nos llegarían a dañar. ¿Conoces cuál es la composición química del dióxido de carbono? Sí, es CO2, carbono y oxígeno oxidado. ¿Conoces cuál es la composición química del dióxido de carbono? Molecularmente, químicamente, pues viene siendo como el CO2. ¿Conoce cuál es la composición química del dióxido de carbono? Sí, es carbono y oxígeno oxidado. ¿Qué acciones realizarías para disminuir el impacto del CO2, dióxido de carbono, en la vida cotidiana? Pues está muy difícil porque prácticamente muchas cosas de acá contaminan y hacen dióxido de carbono. Todo a nuestro alrededor está muy difícil que se eviten. Y puede ser una campaña para promover. ¿Conoces cuál es la composición química de carbono? Sí, CO2. ¿Qué acciones realizarías para disminuir el impacto del CO2 en la vida cotidiana? Pues plantar un árbol sería una de las más viables para todos porque esto va a ayudar a generar más oxígeno sano y pues igual no es cualquier árbol, tiene que ser de acuerdo a la región donde vives. ¿Qué acciones realizarías para disminuir el impacto del CO2 en la vida cotidiana? Pues ser responsable ahora sí en las actividades que llegan a provocar el dióxido de carbono. ¿Qué acciones realizaría para disminuir el impacto de dióxido de carbono en la vida cotidiana? Evitar usar productos de aerosol. También reducir el uso de energía lumínica y calorífica. ¿Por qué crees que el CO2 hace que aumente el calor? Porque, como dije anteriormente, provoca que haya esto del efecto invernadero y se entre más los rayos UV. ¿Qué acciones realizarías tú para disminuir el impacto del CO2 en la vida cotidiana? Que yo tenga conocimiento, por ejemplo, los desodorantes en aerosol también contaminan con dióxido de carbono, entonces reducir o evitar el uso de ese tipo de desodorantes o evitar la quema, de cualquier basura que pueda emanar ese tipo de tóxicos. ¿Por qué crees que el CO2 hace que aumente el calor? Porque esto aumenta el calentamiento global.
¿Por qué crees que el CO2 hace que aumente el calor? Porque lo que hace es que se acumula en la parte superior de la atmósfera, pero no sale. Entonces lo que hace es que al momento que entra los rayos del sol, no se expulsen hacia el exterior, sino que se mantienen en nuestra zona terrestre. Por lo tanto, ¿Por qué cree que el dióxido de carbono hace que aumente el calor? Debido a que una de las propiedades del dióxido de carbono es que son livianos por su densidad y por lo tanto son calientes. ¿Qué animales crees que afecta el exceso de CO2? ¿Qué animales? No sé, pero tal vez las medusas, porque tengo entendido que si las sacas a la superficie, las medusas se disuelven. ¿Por qué crees que el CO2 aumente el calor? La verdad no sabría decirte. ¿Qué animales crees que afecta el exceso de CO2? A todos los animales, puesto que todos respiramos el mismo aire. ¿Qué animales crees que afecte el exceso del CO2? hasta donde yo sé, tienen comentado el ganado, porque bueno, viene siendo completamente el ganado, porque dicen que a la vez de que se hace naturalmente ¿Qué animales cree que afecte el exceso de dióxido de carbono? Las plantas, los seres vivos, los animales, todo aquel ser vivo que respira el oxígeno. ¿Cuáles acciones de la vida cotidiana crees que aumente el CO2? Por ejemplo, hay muchas personas que queman basura y provocan mucho humo, o los incendios. ¿Qué animales crees que afecte el exceso de CO2? La verdad no tengo conocimiento de animales que aumenten el dióxido de carbono. Que afecten. Que afecten. ¿Cuáles acciones de la vida cotidiana crees que aumente el CO2 en el planeta? La tala de árboles, la quema de basura. ¿Cuáles acciones de la vida cotidiana crees que hace que aumente el CO2? Actividades cotidianas, lo que puede hacerse mayormente es posiblemente si se consume o se cocina fuego. ¿Cuáles acciones de la vida cotidiana cree que aumenta el CO2? El uso excesivo de productos. Creo que lo que aumenta el CO2 es pues las prácticas no sustentables. ¿Conoces cuál es la composición química del dióxido de carbono? ¿Cuáles acciones de la vida cotidiana crees que hacen que aumente el dióxido de carbono? Por ejemplo, la quema de basura, o cuando hay muchas personas que tienen coches, sin embargo están como que ya muy averiados, entonces sus coches producen demasiado humo, e incluso vas en la calle y ves cómo va sacando humo negro, entonces todo eso contamina y produce dióxido de carbono. ¿Crees que la reforestación ayuda a disminuir la contaminación? ¿Por qué? Sí, porque pues los árboles generan más oxígeno sano. ¿Crees que la reforestación ayuda a disminuir la contaminación? ¿Por qué? Sí puede ayudar, pero siendo realistas es muy difícil porque la sociedad va creciendo y como va creciendo es como que crecen, forestan y vuelven a forestar pero una pequeña área, entonces... ¿Cree que la reforestación ayuda a disminuir la contaminación? ¿Por qué? Sí, al hecho de que haya más plantas, hay más capacidad de consumo de dióxido de carbono y por lo tanto pueden procesarlo en oxígeno. ¿Crees que la reforestación ayuda a disminuir la contaminación? ¿Por qué? La reforestación no creo, porque pues al fin y al cabo estamos siguiendo contaminando, quitando árboles. ¿Crees que la reforestación ayuda a disminuir la contaminación y por qué? Sí, yo
creo que sí ayuda porque me habían explicado en una ocasión que los árboles y las plantas hacen intercambio de gases, entonces eso puede ayudar a reducir el dióxido de carbono. ¿Por qué es importante conocer acerca de la contaminación atmosférica? Porque esto nos va a ayudar a concientizarnos sobre nuestro entorno, sobre lo que afecta a nuestro planeta gracias a las acciones que nosotros hacemos. ¿Por qué es importante conocer acerca de la contaminación atmosférica? Es importante, más que nada para concientizarnos también. ¿Por qué es importante conocer acerca de la contaminación atmosférica? Es importante conocerlo porque podemos regular o reducir nuestra huella ecológica. Sabemos que nosotros diariamente producimos basura y al tener conocimiento del impacto del CO2 en el medio ambiente podemos ser conscientes de ello. ¿Por qué es importante conocer acerca de la contaminación atmosférica? Pues pienso que a pesar de que no se puede evitar del todo, siento que es algo muy importante que sepamos para que seamos conscientes de lo que está pasando en nuestro planeta. ¿Por qué es importante conocer acerca de la contaminación atmosférica? Para saber sus consecuencias y así tomar conciencia de esto. ¿Qué ideas propones para poder disminuir la contaminación atmosférica? Pues plantar árboles, consumir productos que sean de temporada y sean más frescos, evitando así esto la transportación, evitar la quema de basura, evitar igual talar árboles. Muchas gracias. ¿Qué ideas propones para poder disminuir la contaminación atmosférica? Propuestas. Ajá, tus propuestas. Como dije anteriormente, creo que lo que más sería responsable es la Ok, muchísimas gracias, maestro. ¿Has visto o escuchado hablar sobre el dióxido de carbono? ¿En dónde? Sí, en la enseñanza de las ciencias en las escuelas primarias. ¿Qué ideas propone para poder disminuir la contaminación atmosférica? Bueno, puede ser también, como dije anteriormente, las campañas, pero no va a evitar que sigamos contaminando. Aquí más que nada los humanos son los que deben reaccionar, seguir reaccionando. Muchas gracias. Sí, hasta luego. ¿Qué ideas propones para poder disminuir la contaminación atmosférica? Pues como mencionaba, hacer tomar conciencia a las personas, también, no sé, con pequeños comentarios a nuestros conocidos, informándoles sobre el tema. Y también podría llegarse a hacer campañas sobre esto para concientizar a las personas. Gracias.